Un día muy feliz, lleno de las bendiciones del Señor, y que estemos todos dispuestos a recibir la bendición que Dios nos tiene, no solamente esta noche, sino en su santo día de reposo. Esta noche vamos, como les prometí, a analizar una historia bíblica que ha sido torcida por la mayoría de los cristianos del mundo. Me refiero a la famosa historia o la famosa parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, antes de estudiar este tema con ustedes, queremos pedir la bendición del Señor, así que les pido que junto conmigo inclinen sus rostros para orar. Padre Celestial, es con reverencia que nos disponemos a abrir tu santo libro. Señor, sabemos que hay muchos pasajes en la Biblia que no son fáciles de comprender. Por eso tú nos dices que escudriñemos tu palabra, que cavemos hondo en tu palabra, porque los lectores superficiales caerán irremediablemente en el error, pero aquellos que cavan profundo conseguirán el tesoro. Esta noche, Señor, te pido que nos ayudes a comprender esta historia y el mensaje que tiene para cada uno. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén. La historia del rico y Lázaro se encuentra registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16. San Lucas, el capítulo 16. Ahora, esta historia es una parábola. Una parábola es una historia simbólica que puede estar en armonía con la vida real o no. Es una historia simbólica, es decir, los elementos de la historia son símbolos. Y muchas veces aquellos símbolos no se realizaron en la vida real, pero los detalles de la parábola tienen el propósito de enseñarnos una gran lección de parte de Dios, aun cuando los detalles a veces no son históricos o no se realizaron exactamente como lo dice la historia. Ahora, esta parábola, según muchas iglesias, en realidad no es una parábola. Dicen ellos que es una historia que se realizó en la vida real. Y el argumento que usan es doble. En primer lugar, ellos dicen que las parábolas comúnmente comienzan con cierta fórmula. Es decir, cuando el Señor Jesucristo habla una parábola, generalmente Él dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? O dice, y les propuso una parábola, o les propuso otra parábola. Pero la historia del rico y Lázaro no comienza con ninguna de esas fórmulas. No comienza diciendo, les propuso Jesús una parábola, no comienza diciendo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Sino que comienza de una forma distinta. Y yo quiero que ustedes noten cómo comienza en Lucas 16, 19. Por eso dicen muchas iglesias que esta no es una parábola, sino que es una historia real. Dice allí, noten cómo comienza en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y luego entonces continúa la historia. Noten cómo comienza, había un hombre rico. Y ellos dicen, bueno, eso indica de que esta no es una parábola, de que esto es una historia real. El único problema con ese argumento es que en el capítulo 15 y en la primera parte del capítulo 16 hay dos otras historias que claramente son parábolas que comienzan de la misma manera. Noten lo que dice en Lucas, el capítulo 15 y el versículo 11. Lucas 15 y el versículo 11. ¿Cuántos aquí creen que la historia del hijo pródigo es una parábola? ¿Es una parábola? Noten cómo comienza esa historia. Dice allí en el versículo 11, y dijo, un hombre tenía dos hijos. No dice a qué compararé el reino de los cielos. No dice, les propuso Jesús una parábola. Comienza de la misma forma que la historia del rico y Lázaro, o que la parábola del rico y Lázaro.
Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 16 y el versículo 1. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Noten otra vez una parábola de un mayordomo infiel, y su señor lo descubre, y la historia comienza diciendo, o la parábola comienza diciendo, había un hombre rico. Y obviamente esta es una parábola, no es una historia de la vida real. Así que ese argumento de que la fórmula con que comienza la historia del rico y Lázaro indica de que no es una parábola, sino un evento o un hecho histórico, no cuadra con el uso de esa expresión en el Evangelio según San Lucas. Ahora, una segunda razón por la cual la mayoría de las iglesias dicen que esta no es una parábola, es porque en la historia del rico y Lázaro es la única parábola en la Biblia que usa un nombre propio. Yo no sé si ustedes han notado eso. Todas las demás parábolas dicen había cierto hombre, había un hombre que tenía 2 hijos, nunca da los nombres de los caracteres. Pero en la parábola del rico y Lázaro se da el nombre propio de un individuo. Es el nombre de Lázaro. El rico no tiene nombre, pero Lázaro se menciona por nombre, y por eso ellos dicen, como está el nombre propio, y el nombre propio no está en ninguna otra parábola, quiere decir que esta no es una parábola, sino que es una historia de la vida real. Ahora, no les voy a decir al comenzar esta noche la razón por la cual se usa el nombre propio en esta parábola y no se usa en ninguna otra. Pero antes de que terminemos esta noche, ustedes se van a dar cuenta por qué Jesús sintió que era necesario en esta parábola usar el nombre propio de Lázaro, aun cuando esto no es una historia, sino que es una parábola. Otro hecho muy importante es que esta parábola no fue inventada por Cristo. En el libro de Joaquín Jeremías, Las parábolas de Jesús, página 183 a la página 185, dicho sea de paso, Joaquín Jeremías es uno de los más grandes expertos del mundo en el estudio de las parábolas de Jesús. Y él tiene en ese libro, Las parábolas de Jesús, página 183 a la 185, una historia que tenían los judíos de la época de Cristo prácticamente idéntica que la que tenemos en Lucas 16. ¿Sabían ustedes que muchas veces Jesús usaba las parábolas que existían en su época y les daba un vuelco violento que sorprendía a sus escuchas? Déjenme darles un ejemplo para que ustedes vean una historia que usó el Señor Jesucristo. Esta es una parábola que tenían los fariseos. Escuchen esta parábola. Y sabemos que esta es de la época de Jesús. Está documentado históricamente. Noten la parábola y ustedes me van a decir si conocen una parábola bíblica que se parece mucho a esta. Dice, ellos parabolean una parábola, hablando de los dirigentes judíos. Y aquí está la parábola. ¿A qué compararemos este asunto? Es como un rey que contrató a muchos obreros. Y junto con ellos se hallaba un obrero que había trabajado para el rey muchos días. Todos los obreros fueron a recibir su salario para el día, y este obrero especial fue también. Él le dijo a este obrero especial, yo te favoreceré a ti. Los otros que han trabajado para mí solo un poco recibirán poca paga, pero tú recibirás una recompensa grande. ¿A qué parábola le suena eso? ¿Han leído alguna vez la parábola de los obreros de la viña? Donde fue el dueño de la viña a buscar obreros a las 6 de la mañana, luego a las 9 de la mañana, luego a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, y cuando vino el final del día, ¿qué hizo? Les pagó a todos por igual. Ahora, la parábola que dio Jesús es muy parecida a esta, pero quiero que noten que el fin es muy diferente. Ahora les voy a dar la interpretación que daban ellos de esta parábola. Noten, aquí está la interpretación de la parábola según los judíos. Así es que tanto los israelitas como los pueblos del mundo buscaron su salario de Dios. Y Dios le dijo a los israelitas, mis hijos, yo los favoreceré a ustedes.
Los pueblos del mundo han hecho muy poco por mí y yo les daré solo una recompensa pequeña. Pero ustedes recibirán una recompensa grande. Por tanto se dice, yo los favoreceré a ustedes. Levítico 26 y el versículo 9. Ahora yo pregunto, ¿esa interpretación de esa parábola es revolucionaria? No. Es un fin lógico. Los que trabajan más, reciben más. Los judíos trabajaron más que los gentiles, reciben más. Mientras que los gentiles que trabajaron menos, reciben menos. Ese es el fin lógico de la parábola. Todos diríamos, esa es la forma como esperaríamos que termine la parábola. Pero ¿cómo termina Jesús esa misma parábola? Que él usa, que ellos habían creado, que ellos tenían ya. El Señor Jesucristo usa la misma parábola, pero al final les dice, no crean ustedes los judíos, que porque ustedes fueron llamados primero, que ustedes van a recibir más pago que los que yo llamo de último, porque últimamente el pago no es por las obras que uno desempeña, el pago es por la bondad y por la gracia de Dios. Es decir, Jesús tomaba las parábolas de los judíos que existían y les daba un vuelco, les daba un cambio revolucionario comparado con la forma en que los judíos de su época interpretaban sus parábolas. Ahora, al analizar esta parábola, nos damos cuenta que no puede ser literal. En primer lugar, yo quiero que nosotros analicemos las razones por las cuales esta parábola no puede estar describiendo eventos históricos literales. Es imposible, hay demasiadas inconsistencias. Les voy a dar 6 razones por las cuales esta historia no puede ser en realidad real. No se realizó históricamente. Punto número 1. En la historia del rico y Lázaro, en la parábola del rico y Lázaro, da la impresión de que el rico, cuando se murió, se fue ¿a dónde? Al infierno. Y Lázaro se fue al seno de Abraham. Según esta parábola, entonces, ¿cuándo recibieron sus recompensas? Cuando se murieron. Pero según la Biblia, en todos los demás lugares de la Biblia, ¿cuándo recibe el hombre su recompensa? Cuando Cristo venga. Los impíos son echados ¿dónde cuando Cristo venga? Al infierno. Bueno, van al sepulcro y luego 1000 años pasan en el sepulcro y después de los 1000 años son quemados en el infierno. ¿Qué pasa con los justos cuando Cristo venga? Ellos son llevados ¿a dónde? A la presencia del Señor Jesucristo. Es decir, el hombre recibe su recompensa no cuando muere, sino cuando Cristo venga. Y dicho sea de paso, con esta sola excepción que tenemos en la Biblia, en todos los otros casos, el fuego nunca se menciona cuando una persona muere, el fuego se menciona es en relación con la venida de Cristo. Y ahora yo quiero que ustedes noten eso. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Mateo 13. ¿Cuándo van los impíos al infierno según la Biblia? Mateo el capítulo 13 y vamos a leer los versículos 37 al 43. Mateo 13 y empezando con el versículo 37. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Y noten lo que declara. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y las buenas simientes son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Lo captaron? ¿Cuántos grupos hay? 2. Trigo representa ¿qué? Los hijos de Dios. Y cizaña, ¿quiénes? Los hijos del diablo. 2 grupos. Noten el versículo 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es ¿cuándo? Es el fin del mundo. ¿Cuándo es que son cegados los justos para salvación? ¿Cuándo son cegados los impíos para perdición? En el fin del mundo. Dice, y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. ¿Quiénes son los que llevan a los hijos de Dios al reino o los que llevan a los hijos del diablo al infierno? Los ángeles, no olviden eso. Vamos a volver dentro de unos momentos a eso. Versículo 40. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo es que la cizaña va a ser quemada en el fuego? Al fin de este siglo. Entonces, ¿sucedió cuando murieron?
no según esta parábola, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, noten los ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo son echados por los ángeles los impíos al horno de fuego? ¿Cuando se mueren o cuando Cristo venga al final del siglo? Aquí dice al fin del siglo. Ahora vamos también a Mateo, el capítulo 25. Mateo 25, y vamos a empezar con el versículo 31 y 32. Mateo 25 y el versículo 31. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, noten los ángeles otra vez, ¿verdad? ¿Cuándo es que vienen los ángeles a cegar? ¿Cuándo vienen a cegar a los buenos y a los malos? ¿Cuando se mueren o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo se los llevarán a donde está Jesús? Cuando Él venga. Así que dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuándo es que Cristo va a separar las ovejas de los cabritos? ¿Cuando se mueren o cuando venga? Entonces no fue cuando se murieron, porque si fue cuando se murieron, entonces ¿a qué viene a separar cuando venga su trono de gloria? Si ya los separó cuando se murieron y se fueron al cielo o se fueron al infierno. Ahora noten lo que dice allí mismo en el capítulo 25 y el versículo 41 al 46. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que están a la izquierda? Los cabritos, los perdidos, ¿verdad? Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Cuándo es que son echados los impíos al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles? Cuando Cristo venga en el trono de su gloria, lo cual significa que no fueron echados allí cuando ¿qué? Cuando se murieron. Ahora vamos a Apocalipsis 20, quiero que les quede claro este punto. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 7 al 9. ¿Saben ustedes dónde queda el infierno según la Biblia? Ahorita mismo no hay ningún infierno. Ahora lo que hay es el sepulcro, a donde van buenos y malos. ¿Cuándo es que viene el infierno? Al final del milenio. ¿Y a dónde será ese infierno? Las iglesias dicen que el infierno es un lugar subterráneo, por allá bien abajo, a donde van las almas de aquellos que fueron impíos en el momento de la muerte. Pero la Biblia enseña que el infierno no es un lugar subterráneo, debajo de la tierra, a donde van las almas impías. La Biblia enseña que el infierno va a ser en la superficie de la tierra. Note lo que dice Apocalipsis 20, y empezando en el versículo 7, 27. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de ¿qué? ¿A dónde están todos estos impíos que vienen de los 4 ángulos de la tierra? ¿A dónde están? Están en la tierra. ¿Y qué es lo que están rodeando? La ciudad. Noten, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y ahora escuchen. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Cuándo es que los impíos son destruidos en el infierno? Por el fuego. Después de los 1000 años. ¿Y a dónde es ese infierno? En la tierra, porque están alrededor de la santa ciudad. Ahora escuchen bien, no tengo tiempo ahora de hablar de si este fuego es eterno o no es eterno. La Biblia dice que es eterno. Pero la palabra eterno sencillamente significa hasta que produzca el resultado que el fuego quiere producir. ¿Y saben cómo yo sé eso? Escuchen bien. Nada más usen un poquito la cabeza. La Biblia nos dice que los impíos van a estar en toda la tierra rodeando la santa ciudad. Y dice que fuego va a descender del cielo
sobre los impíos y Satanás y sus ángeles, y ese fuego va a devorar a Satanás, sus ángeles y los impíos. Ahora yo pregunto, ¿ese fuego puede arder para siempre? ¿Saben por qué no puede arder para siempre? Porque si ellos están sobre la superficie de la tierra y ese fuego va a arder para siempre, Dios nunca podría hacer una tierra nueva. ¿Sí están conmigo o no? La Biblia dice que los mansos tomarán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Pero si los impíos van a estar quemándose en la superficie de la tierra, como leímos, por la eternidad, ¿cómo podría Dios hacer una tierra nueva como la habitación de los mansos? No podría hacerlo. Así que nuevamente la Biblia nos dice que el infierno es después de los 1000 años. Noten Apocalipsis, podría leer todos los textos, pero no podemos leerlos todos porque no tenemos el tiempo. Noten Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13. Dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, en realidad la palabra Hades. ¿Qué significa Hades? La muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. No puede ser el infierno, porque en el infierno no hay muertos. Hay gente viva que está sufriendo. Así que dice, y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Esto es después de los 1000 años. Y el infierno y la muerte, nuevamente la palabra Hades, el sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cuándo son los impíos lanzados en el lago de fuego? Después que son juzgados según sus obras. ¿No es cierto? ¿Cuándo son juzgados los impíos según sus obras? Hay un gran trono blanco, Cristo se sienta, dice que abre los libros. Recuerden que estudiamos esto. Se abren los libros y se abre el libro y Dios le dice, mire sus obras, mire su vida en los libros, que es terrible. Dice, el nombre de ustedes no está en el libro de la vida. ¿Por qué no está en el libro de la vida? Por lo que está escrito en los libros. Y luego Dios muestra el panorama del plan de salvación y les muestra lo que podrían haber tenido si hubieran aceptado al Señor Jesucristo. Y luego después que ellos dicen, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová, en ese momento desciende fuego del cielo y los consume. Entonces ellos son juzgados después del milenio. Y el fuego cae después del milenio. Si usted me dice que los impíos se van a quemar después que murieron, usted está diciendo que son castigados antes de que sean juzgados. Y Dios no castiga a nadie sin antes juzgarlo. Y el juicio es después del milenio. Solo después de ser juzgados son echados al fuego. No pueden haber sido echados al fuego cuando murieron, porque sería injusto. Dios no los echaría al fuego sin haberlos juzgado primero. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo reciben los justos su recompensa? Cuando nos morimos nos vamos al seno de Abraham, ¿cierto? ¿Cuándo reciben? Los impíos, miren, dos cosas. Los impíos reciben el castigo de fuego después del milenio. ¿Está claro? Segundo, ¿dónde es el lugar en que son quemados? ¿Debajo de la tierra o encima? Encima. ¿Dónde es el infierno? En la tierra. ¿Cuándo es el infierno? Después de los 1000 años. Entonces, ¿qué de la parábola del rico y Lázaro? Es el único lugar en toda la Biblia donde da la impresión de que una persona se va a quemar cuando muere. Pero vamos a encontrar que ni siquiera la parábola dice eso. Ahora, ¿cuándo reciben los justos su recompensa? ¿Cuándo mueren? No. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde es la casa del Padre? ¿Cómo oramos, Padre nuestro? Que estás en los cielos. Ok, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Para quién son esas moradas? Para nosotros. Muchas moradas hay. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando de su ascensión al cielo, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Cuándo es que los hijos de Dios van a ir a donde habita Jesús? Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Y anoche leímos de 1 Corintios 15, donde dice que es cuando esto mortal
se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de inmortalidad, entonces estaremos con el Señor. Así que la Biblia nos dice claramente cuándo el hombre recibe su recompensa y dónde. No es cuando muere. Y no es en un lugar subterráneo. Es después de los 1000 años sobre la tierra. Tanto los impíos como los justos reciben su recompensa en la tierra. Porque los mansos toman la tierra por heredad después que los impíos son castigados con el fuego en la tierra. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Ahora, lo interesante es que en esta historia, en esta parábola, si vuelven conmigo a Lucas 16, van a descubrir que nos dice que Lázaro, quien es salvo, es llevado por los ángeles, ¿a dónde? Noten el versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Según leímos, ¿cuándo es que los ángeles vienen a recoger a los hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y ustedes dicen, ¿dónde está la Biblia? En la Biblia eso. Vayan conmigo a Mateo 24. Mateo el capítulo 24. Y vamos a leer las palabras del mismo Jesús. Versículos 29 al 31 de Mateo el capítulo 24. Dice: y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y ahora escuchen esto: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro cabo. ¿Cuándo es que los ángeles vienen a buscar a los escogidos? ¿Para llevárselos? ¿Cuando nos morimos? ¿Los ángeles vienen y nos llevan al seno de Abraham? No, no. La Biblia dice que los ángeles nos recogen cuando venga Cristo. ¿Y a quién nos llevan los ángeles? ¿Al seno de Abraham? No, noten Primero de Tesalonicenses el capítulo 4. Primero de Tesalonicenses, el capítulo 4, para que ustedes vean a quién nos van a llevar los ángeles. ¿Será que vamos a ser llevados al seno de Abraham? I don't think so. Primero de Tesalonicenses 4, y noten el versículo 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora escuchen: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, ¿quiénes son ellos? Los que murieron y resucitaron, ¿verdad? Seremos arrebatados en las nubes. ¿Quiénes son los que nos van a recoger para llevarlas a las nubes? Mateo 24 lo dice, son los ángeles que arrebatan a los escogidos. Dice, en las nubes a recibir a Abraham en el aire. Ah, muchas gracias. No es el seno de Abraham, es al seno de ¿quién? De Cristo. Dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que los ángeles no vienen a llevarnos a ningún seno de Abraham cuando nos morimos. Los ángeles vienen a recoger a los muertos y a los vivos. Es cuando Cristo Jesús regrese en poder y gloria. Y no nos llevan al seno de Abraham, nos llevan a la misma presencia de Cristo que se encuentra sobre la tierra en el aire. Ahora ustedes dicen, bueno, entonces ¿por qué dicen la parábola de rico y Lázaro que van al seno de Abraham? ¿Saben ustedes por qué? Porque esta parábola es una sátira. ¿Saben ustedes qué es una sátira? ¿Saben qué significa la palabra sátira? ¿Qué es una sátira? Es una burla. Es un sarcasmo. Jesús está usando esta historia con sarcasmo.
El Señor Jesucristo está usando la historia de ellos. ¿Y saben lo interesante? Ellos creían, según Flavio Josefo, más adelante les voy a mencionar algo más sobre esto, ellos creían, según Flavio Josefo, que había un lugar que se llamaba el paraíso. ¿Recuerden que estudiamos esto? Que se dividía en dos partes. Una parte para los salvos, otra parte para los perdidos, y que eran guardados allí hasta el momento cuando Cristo se los llevará al cielo. Ahora Jesús está usando el concepto que ellos tienen, pero está hablando con sarcasmo, está hablando satíricamente. En un momento ustedes van a ver eso. Él les está diciendo a ellos, ustedes creen que cuando un individuo se muere, se va para el seno de Abraham, llevado por los ángeles, y que los impíos se van para el infierno. Pero al final de la historia él va a decir exactamente lo contrario. Así que Jesús está hablando aquí satíricamente. Ahora, notemos nuestro próximo punto. Primer punto es que la Biblia enseña, repasando, la Biblia enseña en primer lugar que los justos y los impíos reciben su recompensa ¿cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Y el infierno será dónde? Después del milenio en la tierra, ¿correcto? Así que no es en el momento de la muerte. Segundo, la Biblia enseña que los ángeles recogen a los escogidos, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Y los llevan a quién? A Cristo, no al seno de Abraham. ¿Y qué pasa con los impíos? Los ángeles también los recogen. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Y los ángeles los echan ¿a dónde? Los echan al fuego. Esto es cuando Cristo venga, no cuando murieran. Y luego entonces quiero que noten el tercer punto que demuestra que esto no puede ser una historia literal. Yo no sé si ustedes han notado en esta historia, si van conmigo otra vez a Lucas 16, mantengan un dedo siempre allí, porque vamos a estar saltando de allí a otras partes de la Escritura. Lucas 16, y quiero que noten que este rico en el infierno está con toda su fisiología. ¿Han notado que está con su cuerpo en el infierno? ¿Sí? Ahí está. Note lo que dice en el capítulo 16 y el versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos. ¿Tiene el rico ojos en el infierno? ¿Tiene ojos fisiológicos? Claro que sí. Estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y luego entonces note lo que dice. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Tiene ojos? ¿Tiene lengua? Ahora díganme ustedes, ¿cuánto bien va a ser que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para ponérselo en la lengua? En un infierno tan intensamente caliente. ¿Notan cómo está hablando Jesús? Está hablando satíricamente, está hablando con sarcasmo. Está usando su propia historia en contra de ellos. Y antes de que terminemos, ustedes se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo, en realidad, el rico representa a los judíos y Lázaro representa a los gentiles. Y Cristo va a voltear las tablas en esta parábola. Pero por ahora yo quiero que ustedes noten que este individuo, este rico, tiene todas sus partes fisiológicas en el infierno. Ahora tenemos un problema. Cuando un individuo muere, ¿a dónde va su cuerpo? ¿Están seguros de que va al sepulcro? ¿Cuántos de ustedes han visto un muerto en un ataúd, en una funeraria? ¿Hay un cuerpo ahí? ¿Tiene ojos? ¿Orejas? ¿Lengua? ¿Toda su parte fisiológica? Yo pregunto, ¿esta persona que se murió, se fue para el infierno? ¿El cuerpo se fue al infierno? No. Entonces, ¿por qué es que este rico tiene su fisiología en el infierno? Debe ser que no se fue al infierno cuando se murió. ¿Está conmigo o no? Porque cuando uno se muere, va al sepulcro el cuerpo. Pero aquí está con su cuerpo en el infierno. Sí, esa es una de las otras razones que vamos a tener un poquito más adelante. Pero están entendiendo mi punto. Ahora,
¿qué es lo que es echado al infierno? Vayan conmigo a nuestra lectura bíblica, Mateo 5, y vamos a leer los versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Dice allí: por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Al infierno. ¿Qué es lo que es echado al infierno? Todo nuestro ¿qué? Cuerpo. Entonces yo pregunto, ¿puede ser en el momento de la muerte en que somos echados al infierno? No, porque nuestro cuerpo es al cementerio. Entonces, ¿cuándo es que debe ser que el cuerpo es echado al infierno? Tiene que ser en una ocasión futura, porque el cuerpo va al polvo cuando una persona muere. Noten el versículo 30, y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Al infierno. Así que cuando una persona va al infierno, se va con todo su cuerpo. Pero cuando usted se muere, si usted fue impío, su cuerpo va ¿para dónde? Va para el cementerio, para el sepulcro. Así que usted no puede haber sido echado al infierno cuando se murió. Tiene que ser en una ocasión ¿qué? En una ocasión futura. Ahora, ¿saben dónde está el problema? Vayan conmigo otra vez a Lucas 16. La gente tiene la mala costumbre de añadirle palabras al texto que no están allí. ¿Qué dije yo? Tiene la tendencia a añadirle palabras que no están allí. Ahora, yo lo voy a leer como muchas personas lo leen, y ustedes me van a decir si es así. Noten Lucas 16, 21. Bueno, vamos a empezar con el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció, ahora escuchen esto, que murió el mendigo, y su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y por qué solo hay unos poquitos aquí protestando? Lo voy a leer de nuevo, versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién fue llevado? ¿Parte de él o él? Él. Porque está con cuerpo allí. No puede ser cuando murió entonces, porque cuando morimos el cuerpo no va al infierno, se va para el cementerio. ¿Pero qué le agrega a la gente? Ellos dicen, lo que se fue al infierno fue su ¿qué? Su alma. Pero el texto no dice que fue el alma. Y note lo que sigue diciendo. Dice, y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. Y su alma en el infierno ¿dice eso? ¿Quién se fue al infierno? ¿Todo el rico o parte del rico? Todo el rico. ¿Quién se fue al seno de Abraham? ¿Parte de Lázaro o todo Lázaro? Todo Lázaro. Porque dice, versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo pregunto, ¿dice aquí cuándo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Dice aquí, y murió el mendigo y fue llevado inmediatamente por los ángeles al seno de Abraham. ¿Puede ser mucho tiempo después que murió? Según el texto, sí, porque el texto no lo dice. No dice inmediatamente. Dice, y murió también el rico y fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos. Dice allí, ¿cuándo se fue al infierno? ¿Lo dice? No lo dice. Dicho sea de paso, dice aquí en el versículo 23, y su alma en el infierno eterno. Tampoco está eso. Pero ¿cómo lo entienden las iglesias? Le agregan la palabra alma y ¿qué más le agregan? Infierno eterno. Cuando Jesús está diciendo que el rico se fue todo al infierno.
y Lázaro se fue todo al seno de Abraham. Y no dice cuándo fue. Según el resto de la Biblia, ¿cuándo es? Si dejamos que toda la Biblia se interprete, ¿cuándo es que un individuo va a terminar en el infierno o va a terminar en el seno de Abraham o en el cielo? Es cuando Cristo venga. Solo que aquí la gente lo interpreta de esa forma porque tienen ideas ¿qué? Preconcebidas. Ya creen que hay un infierno cuando uno se muere y por lo tanto le meten la palabra alma, le meten la palabra eterno, le meten palabras que no están allí. En otras palabras, la Sagrada Escritura no nos dice cuándo van Lázaro y el rico, pero otras partes de la Biblia sí lo dice. Y en segundo lugar, no dice cuánto tiempo el fuego se está quemando. Ahora, noten el punto número 4. ¿Cuántos de ustedes creen que una persona que se va al cielo puede mirar, cuando se muere, se va al cielo y puede mirar lo que está pasando aquí en la tierra? ¿Ah? ¿Hay algún texto en la Biblia que diga que una persona que muere se va al cielo y mira todo lo que está pasando aquí en la tierra? Yo pregunto, imaginémonos una madre que se va al cielo, supuestamente cuando se muere, el alma se va para el cielo, y su hijo es un drogadicto y un malhechor y no tiene ni siquiera dónde dormir. ¿Cuánto gozo y felicidad creen ustedes que tendría esa madre en la patria celestial? Ninguno. La Biblia indica de que no hay comunicación entre el cielo y la tierra. Los que están muertos no ven lo que sucede en el mundo de los vivos, porque están inconscientes, están muertos. Punto número 5. Dice aquí que fue llevado al seno de Abraham. ¿Saben que los judíos usaban esa expresión, seno de Abraham? Ellos creían que todos los buenos judíos eran llevados a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Lo dice Flavio José. Fíjese que amaban más a Abraham que a Dios. No eran llevados a la presencia de Dios, eran llevados al seno de su padre Abraham. Contrario a lo que enseña Cristo en otras partes, que somos llevados al seno de Cristo a la segunda venida. Ellos decían, cuando nos morimos somos llevados al seno de Abraham, no a la presencia de Dios. Ahora hay un problema. ¿Cuán grande debe ser ese seno? Para que quepan todas las personas que van para allá. ¿Y saben lo que dice la gente? Dicen, no, el seno es simbólico. El seno representa cercanía, representa que son hijos, están cerca de Abraham, pero no es un seno literal. Claro, pero el fuego sí es literal. Todo lo demás es literal, pero el seno, eso sí es simbólico. ¿Por qué razón? Porque tienen una idea preconcebida y no son consistentes. Finalmente, esto no puede ser una historia verídica, porque la Biblia nos dice claramente que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Eclesiastés 9, 5 y 6 y el versículo 10. Así que repasando los puntos que hemos analizado, para que les quede claro los 6 puntos. En primer lugar, ¿cuándo reciben los justos su recompensa? Cuando Cristo venga. ¿A dónde van cuando Cristo venga? ¿Al seno de quién? Arrebatados a Cristo, no al seno de Abraham. ¿Cuándo reciben los impíos la recompensa del fuego? Después del milenio. ¿A dónde son recompensados los buenos y los malos? En la tierra. Así que eso no cuadra con lo que dice esta historia. Jesús está usando conceptos que tenían los judíos, pero que no son verídicos. Segundo, los ángeles nos arrebatan a Cristo cuando Él venga, no al seno de Abraham cuando morimos. Tercero, esta historia dice que el rico se fue al infierno con toda su fisiología, con todo su cuerpo. No puede ser cuando se murió, porque el cuerpo va al sepulcro cuando uno se muere. Cuarto, no puede haber comunicación.
entre los muertos y los vivos. No puede haber una madre en el cielo viendo a su hijo en la tierra, porque no sería gozo, sino que sería miseria. Y en ninguna parte de la Biblia dice que los que están en el cielo, que murieron en la tierra, están contemplando lo que está sucediendo con aquellos que todavía transitan en este mundo. Número 5, el seno de Abraham es simbólico, por ende, el resto de la historia debe ser también simbólico. Y número 6, la Biblia dice explícitamente que los muertos no saben absolutamente nada. Ahora, yo quiero que ustedes noten un punto más en el progreso de esta historia. Vamos a leerla con cuidado. Yo les voy a mostrar que esta es una sátira, que en realidad Jesús se está burlando de los conceptos de los judíos. Noten lo que dice Lucas 16 y el versículo 24. Aquí está el rico quemándose en las llamas del infierno. Petición a Abraham, noten el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Qué dice? Envía el alma de Lázaro. ¿Ah? Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en su lengua, en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado, ¿dónde? En esta llama. Ahora noten el versículo 27. Y dijo: ruégote pues, Padre, que le envíes ¿a dónde? A la casa de mi padre. Un momentico, paremos ahí un momento. ¿A dónde quiere el rico que se mande a Lázaro? ¿En qué condición está Lázaro? No. La Biblia dice que se murió. ¿Sí o no? ¿Qué está pidiendo el rico? ¿El rico cree en la inmortalidad del alma en esta historia? Sí, señor. Yo pregunto, ¿la Biblia prohíbe eso? ¿La Biblia prohíbe que un muerto vaya a hablar con los vivos? ¿Creía el rico en la inmortalidad del alma? Eso es muy importante y lo van a ver en unos momentos. ¿Por qué razón? Ahora, noten lo que dice el versículo 28. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Quién les testifique? El muerto Lázaro. Porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y luego noten el versículo 30. Y aquí llegamos a un clímax crucial. Dice, él entonces dijo: no, padre Abraham, porque le dice a Abraham, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y ahora protesta el rico y dice: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. ¿Qué está diciendo este Abraham? ¿Qué está diciendo el rico Abraham? Le está diciendo: manda a un muerto para que hable con mi familia y les testifique. Y ahora yo quiero que ustedes noten, crucial lo que voy a leer ahora. Abraham lo va a corregir. Le va a decir: yo no puedo mandar a un muerto. Noten el versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿A qué lo dirige Abraham? A la resurrección. Abraham tenía el estado de los muertos clarito. Si va a ir a hablar con ellos, tendría que levantarse de los muertos. Pero el rico le está diciendo: manda a Lázaro, el muerto, que le avise a mis hermanos. ¿Quién es el de esa falsa doctrina? Satanás. El rico entonces está aliado ¿con quién? Está aliado con Satanás. ¿Les quedó claro? Ahora queremos preguntarnos, ¿por qué dio Jesús esta parábola? Vamos a ver el significado. Ya sabemos que no es literal. No puede ser de la vida real, por todas las razones que hemos dado. Es una historia que tenían los judíos. Jesús le dice: la voy a usar y le voy a dar un vuelco. Me voy a burlar de ese concepto y los voy a dirigir de la idea de que los muertos van a testificarle a los vivos, y los voy a dirigir a través de Abraham a la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué dio Jesús la parábola? Aquí venimos a lo más hermoso de todo. Primero, ¿a quiénes dio Jesús esta parábola
¿quiénes eran los que especialmente estaban escuchando? Noten Lucas 16 y el versículo 14, crucial detalle. No olviden esto. Lucas 16, 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, los cuales eran, ¿qué cosa? Los cuales eran avaros y se burlaban de él. ¿Quiénes estaban escuchando a Jesús específicamente? Los fariseos. ¿Y qué estaban haciendo? Burlándose. Entonces Jesús dice, aquí le voy a lanzar la sátira mía. Ahora, no olviden que está hablando de los fariseos. Escuchen lo que dice Flavio Josefo de los fariseos. Esto se encuentra, dicho sea de paso, Flavio Josefo nació en el año 37 de la era cristiana, solo 6 años después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Así que él conocía bien a los judíos de su época y lo que creían. Noten lo que dice Josefo en cuanto a los fariseos. Esto se encuentra en el libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 18, página 1 y párrafo 3. Ustedes cuando ven que se hace referencia a Josefo hay 3 números, 18.1.3. Eso significa capítulo 18, página 1, párrafo 3, en la página 1. Noten lo que dice Josefo de los fariseos. Ellos creen que las almas tienen poder para sobrevivir a la muerte y que hay recompensas o castigos debajo de la tierra para aquellos que han llevado vidas de virtud o de iniquidad. Aprisionamiento eterno es la suerte de las almas malas, mientras que las almas buenas reciben una entrada fácil a una vida nueva. ¿Lo captaron? Exactamente lo que Jesús está diciendo en la historia del rico y Lázaro, en la parábola de rico y Lázaro. En el libro La Guerra de los Judíos, capítulo 2, página 8, párrafo 14, dice Josefo, en cuanto a los fariseos, ellos enseñan que cada alma es inmortal. Ahora, déjenme preguntarles, ¿cuántas veces en Lucas 16 aparece la palabra alma? ¿Saben que si hubiera estado escribiendo esto Josefo, hubiera dicho, porque ese era el concepto judío, que el alma del rico se fue al infierno? Eterno, porque lo acaba de decir, eterno. Y hubiera dicho que el alma de Lázaro se fue al seno de Abraham. Eso hubiera dicho si hubiera estado escribiendo Josefo o un fariseo. Pero han notado que el Señor Jesucristo no dice que fue el alma para el infierno, ni fue el alma para el seno de Abraham, dice que fue Lázaro y dice que fue el rico. Completo y totalmente. Además, no aparece aquí la palabra inmortal. Alma inmortal no está. Infierno eterno tampoco está. Sencillamente dice que en un momento posterior a su muerte, el rico es recompensado en el fuego, no dice cuánto después, tampoco dice inmediatamente, ¿verdad? Aunque la gente quiere meter en la palabra inmediatamente, alma inmortal, fuego eterno, quiere metérselo ahí, pero no está. Si Josefo hubiera estado escribiendo esto, hermanos, hubiera hablado del alma inmortal del rico, del alma inmortal de Lázaro, hubiera hablado del fuego eterno al cual fue echado este individuo. Pero Jesús guarda silencio en cuanto a eso, porque Jesús, a través de Abraham, enseña no la inmortalidad del alma, sino la resurrección de los muertos, en el versículo 31. Así que Jesús está hablándole a los fariseos, ¿y qué creen los fariseos? Ellos creen en la inmortalidad del alma. Jesús dice, ¿ustedes creen en eso? Ahora yo voy a usar la historia de ustedes. Solo que no voy a hablar de alma inmortal ni de fuego que arde para siempre. Yo le voy a hacer unas variaciones y les voy a dirigir sus mentes a través de Abraham a la resurrección, no a que los muertos vayan a hablar con los vivos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿qué representa el rico? Yo pregunto, ¿el rico cree en la inmortalidad del alma? Según hemos estudiado, ¿cree en la inmortalidad del alma? Entonces, ¿a quién representaría el rico? A los judíos, y más específicamente, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Creían los fariseos en la inmortalidad del alma?
¿Abraham creía en la inmortalidad del alma? Según esta historia, no. Porque él habla de levantarse de los muertos para ir a testificar. No de que vaya un muerto a testificar. Abraham lo tenía correcto. El rico creía en la inmortalidad del alma. Y los que creían en la inmortalidad del alma eran los fariseos. Es decir, que en esta historia el rico representa a los fariseos. Déjenme darles más pruebas de eso. Noten Lucas 16 y el versículo 19. ¿Cómo estaba vestido este hombre rico? De púrpura y lino fino. ¿Saben ustedes que si ustedes van a los evangelios, a Mateo 26 y 27, donde describe la vestimenta de los fariseos, dice la hermana White que ellos estaban vestidos de lino y de púrpura. La vestimenta indica de que eran fariseos, representados por este rico. Noten también el versículo 24. ¿Cómo se dirige este rico a Abraham? Entonces él, dando voces, dijo, ¿qué cosa? ¡Padre Abraham! ¿Quiénes reclamaban que Abraham era su padre? Los judíos, y específicamente en este caso, ¿quiénes? Los fariseos. Y noten lo que dice el versículo 25. Y díjole a Abraham, hijo. ¿Quiénes profesaban ser hijos de Abraham? Los fariseos, los judíos. Noten nuevamente el versículo 27. Y dijo, ruégote pues, Padre, otra vez. Este individuo profesa que Abraham es su ¿qué? Es su padre. Noten el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos. El fariseo tiene 5 hermanos. ¿Saben ustedes que habían 5 sectas judías fuera de los fariseos? Todos eran judíos, pero eran sectas independientes de los fariseos, que eran los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos y los esenios. Qué interesante. Todos judíos, hermanos de los fariseos. Eso indica de que está hablando específicamente y especialmente de quiénes, de los fariseos. Y los 5 hermanos son las otras 5 sectas. Noten lo que dice el versículo 29. ¿Qué tienen estos 5 hermanos? Y Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen. ¿Quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Los judíos. Y especialmente, ¿quiénes se sentaban sobre la cátedra de Moisés? Los fariseos, dice Mateo 23. Y luego dice en el versículo 30, él entonces dijo, no, Padre Abraham. Noten, todas las evidencias en este pasaje, primero creen la inmortalidad del alma porque quiere mandar un muerto. Josefo dice que creían en la inmortalidad del alma. El rico llama a Abraham padre y Abraham lo llama hijo. Y tiene 5 hermanos, las 5 sectas judías, y tienen a Moisés y a los profetas. El rico, ¿qué representa entonces? El rico no es una persona literal. El rico es simbólico de la nación judía. Específicamente, los fariseos. Ahora nos preguntamos, ¿qué representa Lázaro? Bueno, vamos a leer la descripción en Lucas 16. Y el versículo 19 y 20. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Quién es ese? ¿Qué representa ese? Los judíos y específicamente ¿qué? Los fariseos. Muy bien. ¿Quiénes estaban escuchando las enseñanzas de Jesús que se burlaban de él? Los fariseos. Todo está claro, ¿verdad? En el contexto. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Saben qué significa el nombre Lázaro? Que Dios me ayude. Porque este rico sí es verdad que no hace nada para ayudarme. La última parte no significa el nombre, significa que Dios me ayude. Porque el rico sí es verdad que no levantaba un dedo para ayudarlo. Lo ignoraba. Ahora noten la descripción, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Y deseando, ahora escuchen los detalles, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vayan conmigo a Mateo 15.
para que vean que Lázaro representa a los gentiles. Es un símbolo de los gentiles. Yo pregunto, ¿los judíos habían recibido todos los privilegios? El templo, los pactos, la ley, las normas de la salud, el sacerdocio, tenían todas las ventajas. ¿Y qué hicieron con todas las ventajas que Dios les dio? Se lo guardaron para ellos. ¿Y qué pasó con los gentiles? Estaban en tinieblas, porque habían sido ignorados por los judíos, especialmente los fariseos, que ni siquiera tocaban a un gentil. ¿Saben ustedes que los judíos de la época de Cristo llamaban a los gentiles perros? Le voy a dar nada más la referencia, porque el tiempo se está yendo. En Mateo 15, bueno, y vamos a leer este pasaje, 26 y 27, habla de los gentiles como perros. En Mateo 3, 9 y 10, dice que ellos creían que los gentiles eran piedras. ¿Cómo le gustaría a usted que alguien lo llamara una piedra? O le dijera perro. ¿Y saben por qué los llamaban piedras? Cuando Juan el Bautista dijo, Dios puede despertar hijo de Abraham de estas piedras. La hermana White dice en el deseado de toda la gente que Juan el Bautista estaba apuntando a los gentiles, los soldados gentiles que estaban allí. Porque los judíos creían que tenían corazón de piedra. ¿Y saben qué más le decían? Según Mateo, el capítulo 7 y el versículo 6, les decían cerdos a los gentiles. Ahora noten Mateo 15 y el versículo 24. Está hablando de una mujer cananea. ¿Era judía? No, no era judía, era cananea, era gentil. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 21. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Eso está donde está el Líbano hoy, fuera de las fronteras de Israel. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, fíjense que primero la ignora, ¿verdad? No le hace caso, no le presta atención. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala pues, da voces tras nosotros, despáchala porque está causando un escándalo. Primero la ignora y luego oye que los discípulos dicen, despáchala porque está causando un escándalo. Y luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, yo no vine a salvar gente como tú, sino a las ovejas de Israel. Ahora, Jesús no estaba hablando en serio, quería probar la fe de esta mujer y quería darle una demostración de lo que es fe a los discípulos. Pero yo no sé, si yo hubiera sido esta mujer, a lo mejor no estoy por ahí después de esto. Primero me ignora, luego los discípulos dicen, despáchala, que está causando vergüenza. Luego Jesús dice, yo no soy enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Pero esta mujer tenía fe. Ella sabía que Jesús no era así. Versículo 25. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí sí me hubiera ido. Le está diciendo perra. Pero fíjense lo que dice esta mujer gentil. Y ella dijo, sí señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¿Alguna relación con la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué representa Lázaro? Representa a los gentiles. Ahora noten lo que dice en Mateo 8, 11 y 12. Mateo 8 y el versículo 11 y 12. Aquí se ilustra esta parábola con palabras de Jesús. Dice en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente. Está hablando de gentiles. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y noten el versículo 12. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son esos? Los judíos serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué pasó en la historia del rico y Lázaro? El rico decía, yo soy judío, tengo garantizado estar en el seno de Abraham cuando me muera.
Y el pobre Lázaro decía, sufrimiento en esta vida y lo más probable, infierno en la próxima vida. Y así lo interpretaban los judíos, ¿ve? Ellos tenían esta parábola y así terminaba, muy lógico, ¿ve? El rico, que tenía todas las riquezas, terminaba en el seno de Abraham, y Lázaro, el gentil, terminaba sufriendo en la próxima vida también. Pero Jesús dice, muchas gracias, me sirve esa historia, pero le voy a dar un vuelco. Se la voy a cambiar. La voy a usar satíricamente. Y dice, lo interesante es que el rico terminó a donde pensaba que iba a terminar Lázaro. Y Lázaro terminó a donde pensaba que iba a terminar el rico. Jesús está hablando de que los roles de los judíos y los gentiles se iban a ¿qué? Se iban a reversar. ¿Está claro? Ahora, ustedes recuerdan que esta es la única parábola donde se usa un nombre propio. ¿Por qué se usa un nombre propio en esta historia, el nombre Lázaro? Volvamos a Lucas 16 y notemos algo muy interesante. Y no se distraigan ahora ni por un instante, porque estamos llegando al gran clímax de esta historia. ¿Por qué Cristo dio esta historia? Lucas 16 y el versículo 31. Mas Abraham le dijo, ¿a quién le dijo? Al rico. ¿Y qué profesaba ser el rico? ¿Qué profesaba ser? ¿Hijo de quién? ¿Y qué lo llamaba Abraham? Hijo. Yo pregunto, ¿este rico en verdad era hijo de Abraham? No. ¿Y cómo sabemos eso? Porque no terminó en el seno de Abraham, sino en el infierno. ¿Profesaba ser hijo de Abraham? ¿Era en verdad hijo de Abraham? No. Versículo 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, está hablando de quiénes, de los judíos que tenían a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. ¿Se persuadirán de qué? Interesante pregunta, ¿se persuadirán de qué? ¿Cuál error? Eso es parte. Sí, pero hay algo más. Lo que pasa es que no lo he mencionado todavía. ¿Saben de qué no se van a persuadir? No se van a persuadir de que Jesús es el Mesías, aunque se levante uno de los muertos. ¿Están conmigo? ¿Por qué fue rechazada la nación judía? Porque rechazó a Cristo. ¿Recuerdan ustedes los obreros de la viña? Se mandaron unos obreros a la viña y cuando vino el tiempo de los frutos, esto se encuentra en Mateo el capítulo 23, ¿qué hicieron con esos? Los mataron y los apedrearon. Luego, entonces, Dios mandó otros siervos a buscar los frutos en tiempo de fruto. ¿Y qué pasó? Hicieron lo mismo con ellos y finalmente les mandó ¿a quién? A su hijo. Y dijo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Pregunto, ¿por eso es que Dios les quitó el reino? Sí, Mateo 23. En realidad Mateo 21, 43 dice, el reino será quitado de vosotros y será dada a una nación que produzca los frutos de él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreáis los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque no conocisteis el día de vuestra visitación. No se persuadirán de que Jesús es el Mesías si alguno se levantare de los muertos. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que poco después de esto se levantó un hombre de los muertos llamado Lázaro? Ahora saben por qué se usa el nombre propio. Porque Jesús quería conectarlo con la resurrección de Lázaro. Y se los voy a comprobar. Note lo que dice Juan, el capítulo 11 y el versículo 45. Juan 11, 45.
Después que Lázaro resucita, noten lo que sucede. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Cristo? Había resucitado a un hombre llamado ¿cómo? No creerán aunque se levante uno de los muertos. Yo pregunto, ¿Lázaro fue a predicarle a los 5 hermanos? ¿Lázaro fue a predicarle a los 5 hermanos? ¿Le fue a predicar a los fariseos? Sí. ¿Pero cómo les predicó? Vivo, no muerto. ¿Están conmigo todavía? Note lo que sigue diciendo, versículo 46. Mas algunos de ellos fueron ¿a quiénes? Vaya interesante. Algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos, noten otra vez, ¿le dio Jesús la parábola a los fariseos? ¿Estaban los fariseos allí específicamente? Claro que sí. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora van a decir, convirtámonos por la gran señal que hizo este. ¿Ah? No se persuadirán aunque resucite uno llamado Lázaro de los muertos. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Les está diciendo ignorantes. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esta fue como la profecía de Balaam, que cuando fue a maldecir a Israel no le salían sino bendiciones. Esta es una profecía que da Caifás sin darse cuenta que es una profecía. Versículo 52. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Y ahora escuchen esto. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. ¿Creyeron cuando se levantó uno de los muertos, llamado Lázaro? ¿Se cumplió lo que dijo Jesús en la parábola, sí o no? Claro que sí. Y ahora noten también lo que dice Juan 12 y el versículo 9 y 10. Fíjense lo que quieren hacer con Lázaro también. Versículo 9. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Y ahora escuchen, consultaron a sí mismos los príncipes de los sacerdotes para matar también a Lázaro. Y el versículo 19 nos dice quiénes. Mas los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras él. ¿Ven por qué se usa el nombre Lázaro? Porque si no se hubiera usado el nombre Lázaro, no habría forma de conectar esto, la resurrección de Lázaro, con la parábola de Lucas 16. Ahora vamos a Juan, el capítulo 8, ya vamos a llegar al final. Juan, el capítulo 8. ¿Le está quedando clara esta historia? ¿El rico es una persona literal? ¿Lázaro es una persona literal? ¿El infierno es un infierno literal? ¿El seno de Abraham es el lugar a donde van los salvos? No, era el lugar a donde creían que iban ¿quiénes? Los judíos. Yo pregunto, ¿Jesús está hablando satíricamente? ¡Ja! Que sí, ¿qué? Esto es una burla, una sátira. Dice, ustedes tienen esta historia, ahora la voy a coger prestada, la voy a volcar y la voy a corregir. Porque vamos a ver que si alguien persuade, es un vivo, no un muerto. Ahora noten Juan 8. Para que ustedes vean esto. El rico profesaba ser hijo de Abraham, ¿cierto? Y el pobre Lázaro no era. Pero sí era. ¿Por qué Lázaro era hijo de Abraham? Aun cuando era gentil. Porque terminó en el seno de Abraham. Es decir, el gentil era más judío que el judío.
¿Y por qué? Porque los gentiles aceptaron ¿a quién? A Cristo como Salvador y Señor. Noten Juan 8 y vamos rápidamente al versículo 32. Jesús está hablando, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, tienen que aceptarme a mí para librarlos del pecado. Versículo 37, dice Jesús, sé que sois simiente de Abraham. Pero en unos momentos va a decir, no son. Son, pero no son. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis ¿qué? Matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Y quién es el padre de ellos? Ellos dicen que es ¿quién? Abraham. ¿Y quién va a decir Jesús que es? El diablo. Noten el versículo 39. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Abraham si el Lázaro hubiera estado debajo de la mesa de él? ¿Creen que lo hubiera sentado a la mesa? ¿Lo hubiera tratado bien? ¿Le hubiera dado ropa? ¿Le hubiera curado las llagas? Ajá. Entonces Abraham sí era un judío de verdad, ¿verdad? Versículo 39, última parte. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Jesús está diciendo, si Abraham estuviera vivo hoy, me amaría. Pero ustedes que dicen que son sus hijos me quieren matar, así que ustedes no son hijos de él. ¿Me están entendiendo o no? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Para quiénes está preparado el infierno? Para el diablo y quiénes? Y sus ángeles. Así que si el diablo es el padre de ellos, ¿van a terminar ellos en el infierno a donde está el padre de ellos? Sí. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Ve? No pueden contestar sus argumentos, así que tienen que malograrle la reputación. Es decir, nosotros no sabemos quién es tu papá. Tú eres un hijo ilegítimo, le están diciendo. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Ellos dicen, nuestro padre es Dios y nuestro padre es Abraham. Jesús dice, bueno, mi padre me ama y Abraham me ama. Ustedes me quieren matar. Entonces, ¿cómo es que ustedes dicen que si mi padre me ama y Abraham me ama, ustedes son hijos del Padre, de Dios, y hijos de Abraham, si ustedes me quieren matar y mi padre y Abraham no? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahí ya no le da vuelta al palo. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego vamos a brincar al versículo 56. Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, cuando Abraham vio proféticamente mi venida, se gozó y dijo, aleluya, ojalá yo pudiera estar vivo cuando Él venga. Y ustedes que dicen que son hijos de Él, me quieren matar en vez de amarme. Ustedes no son ningunos hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, y van a terminar a donde va a terminar el diablo. Ahora escuchen lo que voy a decir. La nación judía fue quemada por fuego en el año 70 de la era cristiana. Vinieron los romanos
y quemaron el templo, la ciudad, los muros y arrasaron con todo. Y desde ese día la experiencia de los judíos ha sido una experiencia de tinieblas, de lloro y crujir de dientes por las persecuciones que han sufrido por causa del rechazo de Jesús como Hijo de Dios. Entonces, ¿han sufrido su infierno por rechazar al Mesías? Claro, pero no es un infierno eterno, es un infierno figurativo. Y los gentiles, que no habían recibido nada, ahora han sido aceptados por Cristo como hijos legítimos de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos de las promesas. Entonces yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿es legítimo que nosotros usemos esta historia para hablar de cuán caliente va a ser el infierno y si la gente va al infierno cuando se mueren, y que esto está hablando literalmente de un individuo que hay que ponerle una gotica de agua en la lengua para refrescarle la lengua en medio de ese fuego tan caliente? No está hablando absolutamente nada de eso. Es una parábola que habla de los judíos y los gentiles y la reacción que ellos tienen para con Cristo como el Hijo de Dios y como el Mesías prometido. Ahora permítame hacer un comentario final. Esta historia también tiene una aplicación individual a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros? Con la maravillosa luz que tenemos. ¿Estamos sentados encima de ella, calentando bancas en la iglesia, mientras que Nueva York perece en el pecado? Estamos dejando que caigan las migajas del pan, que es la palabra de Dios, y la gente se está alimentando de las migajas cuando debemos invitarlos a la iglesia, a la mesa, a comer pan. En realidad esto no está hablando de hacer obra misionera por Cristo, que no es suficiente ser adventista. No somos salvos por derecho divino, somos salvos por la gracia de Cristo, y eso se evidencia en el carácter de amor que Cristo forma en nosotros, a través del cual alcanzamos a una humanidad sufriente y doliente. Así que hemos analizado una historia más que es torcida por los cristianos. Poco a poco estamos derrumbando todos los pilares. Mañana en la tarde vamos a derribar unos 4 o 5 pilares más, y el domingo en la tarde vamos a terminar de tumbar el templo completo, para que no quede nada. Porque cuando las cosas se estudian correctamente a la luz de toda la Sagrada Escritura, entendemos perfectamente la Biblia. Pero cuando llegamos a la Biblia con ideas preconcebidas y premeditadas, caemos en grandes errores. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje que nos has concedido esta noche. No queremos, Señor, ser como el rico en esta historia. A veces pensamos que porque tenemos gran conocimiento y porque somos de la iglesia remanente, que eso automáticamente nos va a salvar. Pero la Biblia dice que los que están ricos y enriquecidos van a ser vomitados de la boca, al menos que nos arrepintamos por nuestra negligencia. Te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día a amar a aquellas personas que están pereciendo y sufriendo gran dolor físico y espiritual. Ayúdanos a ver en otros a Jesús, pues en cuanto lo hacemos a uno de estos sus hermanos pequeños, lo estamos haciendo a Él. Ayúdanos, Señor, a tener amor y misericordia, a revelar el carácter de Cristo. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado esta noche. Te damos gracias por responder esta oración. En el nombre de Jesús. Amén.